Saludos y bienvenida. Reencontrándonos nuevamente para poder seguir estableciendo nuestros aprendizajes. En esta oportunidad vamos a trabajar acerca de la observación científica. Para ello, vamos a tomar en cuenta los contenidos que tienen que ver con esta unidad de aprendizaje, nuestra segunda unidad de aprendizaje. Quiero revisar con ustedes el logro de nuestra unidad. Al finalizar esta unidad, ustedes como estudiantes podrán reconocer y diferenciar los tipos de observación, las ventajas, desventajas y las características esenciales de esos tipos de observación. Estamos trabajando dentro de la observación en el campo científico. El logro de aprendizaje que queremos tener al finalizar esta sesión es que puedan ser capaces de comprender y aplicar tanto la observación sistematizada como la observación no sistematizada. Nuestro tema de hoy es clasificación de la observación según el grado de control. Vamos al punto y vamos a echarle mucho ojo a lo que vamos a tratar. Cuando hablamos de observación, esta es utilizada por nosotros como profesionales dentro de la psicología para poder lograr llegar a comprender situaciones, circunstancias, comportamientos, etcétera, por mencionar algunos aspectos que forman parte de aquello que nosotros abondamos e investigamos. Cuando se habla de la investigación, se utiliza también la observación. Y entonces encontramos varios pasos para la observación. Hay un primer paso, este paso es el primer paso A, en el cual hacemos referencia a determinar los objetivos y propósitos de la observación. Entonces, aquí mandamos y tomamos en cuenta esta afirmación. ¿Para qué observamos? Pues obviamente nosotros vamos a entender lo que estamos haciendo en la medida en que nos planteemos nuestros objetivos. ¿Para qué estamos buscando observar algo? Esos vendrían a ser los aspectos que tienen que ver con esos objetivos y con el propósito de nuestra observación. Hay otra afirmación y que nos permite también entender el paso B. ¿Qué se va a observar? Tiene que ver con nuestro segundo paso en la observación, es decir, identificar los fenómenos, las características o las variables que vamos a observar. Entonces, respondemos a esa afirmación. ¿Qué es lo que se va a observar? Tiene que ver mucho con estos aspectos que debemos identificar, tanto fenómenos, características o variables que se van a considerar en nuestra observación. Pasamos a un tercer paso y responde a una inquietud y una afirmación en este caso. ¿Cómo observar? ¿Cómo vamos a hacerlo? El paso C, detallar la forma en la que se va a observar. Es decir, tomar en cuenta los medios que nos van a permitir aquello que como procedimiento nos va a permitir llegar a desarrollar y lograr configurar esa observación. Entramos a un siguiente paso y este tiene que ver con el cómo. ¿Cómo se recogerán los datos de la observación? Pues tiene que ver con este paso D, en el que nosotros seleccionamos aquellos procedimientos de registro de la observación. La observación que utilizamos en la psicología tiene mucho que ver con el manejo de procedimientos. No se hace referencia a una situación improvisada. Obviamente, nosotros tomamos en cuenta la utilización para poder registrar esa información de lo que observamos. Y para ello, por ejemplo, podemos utilizar fichas de observación, registros del observado, ¿no? Registros de cotejo, grabaciones, listas de control, etcétera. Entonces, se toma en cuenta cómo vamos a recoger la información de lo observado a través de estos elementos, de estos
procedimientos de registro. Luego pasamos a tomar en cuenta otro aspecto. Pues no se trata solo de observar, de ver con qué vamos a observar, qué observar, sino que también lograr determinar cuáles son los resultados que vamos a obtener de nuestra observación. Y al identificar esos resultados, vamos a lograr estar considerando una sistematización de lo observado. Es decir, el paso E significa tomar en cuenta la sistematización de los datos de la observación. Vale decir, el ordenamiento de todos aquellos aspectos que se dieron durante este procedimiento de recogida de información y, por supuesto, la interpretación de aquello que se ha logrado observar. Y entonces llegamos al paso F, que hace referencia a esa interpretación. Y así pues nosotros planteamos ese análisis e interpretación en este paso. Aquí hacemos referencia al significado que tienen los datos obtenidos de nuestra observación, donde nosotros consideramos este aspecto que es muy importante, sobre todo cuando nosotros, les decía, desarrollamos acciones investigativas y hacemos la interpretación de esos datos que nos permiten llegar a conclusiones, y esas conclusiones son los aportes científicos que vamos a tener para la ciencia. Finalmente, entonces, acabamos de mencionar, estábamos en el paso G, donde se elaboran conclusiones acerca de la observación. Es decir, lo observado tiene un alcance, y ese alcance es el significado de nuestra observación, lo que nos lleva a comprender y a interpretar y elaborar esas conclusiones de todo aquello que hemos logrado observar y que forma parte de lo que hemos investigado. Existe, para poder lograr posteriormente entender las diferencias que se dan entre observación sistematizada y no sistematizada, algunos aspectos o variables. Y entonces aquí llegamos al punto de ver lo que significa el sistema de control de observación. La condición esencial para que nuestras observaciones se conviertan en datos científicos radica en el grado de control que se haya aplicado. Cuando nosotros observamos, van a influir, van a incidir o van a participar muchas variables. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr tener un determinado control para evitar sesgos o errores en nuestra observación. Hablemos ahora de los criterios de clasificación de la observación. Decíamos que existen observaciones, algunas que pueden ser controladas o planificadas, y aquí podríamos entender las observaciones de tipo sistematizada o no sistematizada. Las observaciones sistematizadas se guían por un plan previo. Se establece el contexto, el espacio donde se va a observar, el universo poblacional, si es que estudiamos a las personas, y por supuesto las variables que vamos a observar. Se consideran todos esos aspectos. En las observaciones no sistematizadas podríamos hacer referencia a las circunstancias que se dan de manera fortuita, observaciones fortuitas, que son aquellas observaciones no planificadas deliberadamente, pero que de igual forma pueden ser un medio útil para la búsqueda de una problemática que orienta o vaya a llevarnos a una investigación posterior. Si hablamos de observación sistematizada, decimos que existe una observación controlada. Es una observación que requiere de un control adecuado que garantice la mayor objetividad. Esta se realiza de forma reiterada y puede estar realizada con la intervención de diferentes observadores para que podamos también tener la garantía de
tener uniformidad en los resultados. La observación no sistematizada podría tener las características de una observación no controlada, donde no requiere un control adecuado que garantice la mayor objetividad, se realiza de manera eventual. Entonces, veamos qué es la observación no sistematizada. La observación sistematizada, en este caso la observación no sistematizada, hace referencia a esas observaciones que carecen de una predeterminación previa y que puede, en este caso, llevar también a descubrimientos de gran importancia. No por el hecho de que sea no sistematizada, no nos vaya a generar aportes. No, sí nos genera aportes. Este tipo de observación se aplica aún, en este caso, eh, teniendo en cuenta incluso que muchas veces podamos querer investigar algo y sepamos poco, relativamente poco, en cuanto al objeto que tenemos en este caso de la investigación. Sin embargo, se suscita una dirección o una idea de investigación. Esta observación está caracterizada por no ser estructurada de manera completa, es poco estructurada y es abierta a los comportamientos que se dan o suceden. Esta consiste en reconocer y anotar los hechos observados, pero sin recurrir a la ayuda de medios técnicos especiales, que es una de las principales diferencias que se dan entre la observación sistematizada y la observación no sistematizada. Las ventajas y limitaciones que tiene la observación no sistematizada. Las ventajas que tiene es que no requiere mucho conocimiento inicial, no utiliza preconceptos, captura datos fortuitos, interesantes, relacionados al propósito de observación, se hace referencia a una conducta objetivo, y las limitaciones que tiene son de que requiere periodos de observación mucho más amplios, y la presencia de factores o variables extrañas que podrían estar implicadas en el suceso observado serían aquellas que podrían generarnos algunos sesgos. Eso podría ser la limitación. La recolección de datos en la observación no sistemática o sistematizada tiene en cuenta dos aspectos. Uno que es el momento y también la forma. Y por supuesto hacemos referencia en los momentos, por ejemplo, al lugar y tiempo de ocurrencia, que tiene que ver con el manejo de la anotación. Cuando esta anotación completa no es posible, debe registrarse y debe utilizarse palabras. En este caso, palabras clave o significativas que han de darse de manera imperceptible. Si hablamos de la forma, hacemos referencia al uso de informes escritos de estilo narrativo adecuado, que tiene que ser tomado en cuenta después de haberse realizado la observación, y que es necesario registrar detalladamente todo lo que se debe recordar de la situación observada. Estos aspectos esenciales nos hacen ver las circunstancias en las cuales podemos tener una observación no sistemática y una observación que pudiera llevarnos a errores. Aquí mencionamos, por ejemplo, algunos peligros de la observación no sistematizada. Se hace referencia a la sensación de haber observado más de lo que ocurrió. Al no haber logrado controlar aspectos como los anteriores que acabamos de mencionar, lugar, tiempo de ocurrencia, aspectos o variables importantes, podríamos tener una imprecisión en nuestra observación. Otro de los peligros de la observación no sistematizada tiene que ver con la intensidad de las emociones que se van a dar respecto a la extensión de los conocimientos y que pueden producir confusión en la obtención de nuestros datos, de esa información. Y también podríamos tener algunos aspectos de confusión, de sesgo, cuando hacemos referencia a la arbitrariedad en las observaciones.
que pudieran darse desde los puntos de vista de distintos observadores sobre un mismo objeto. Dado que como no se ha utilizado una situación estandarizada, pues no es posible a veces comparar los registros del mismo fenómeno observado, dado que aquí se está tomando en cuenta diferentes puntos de vista para poder llegar a tomar datos sobre algo. Vamos a tener preguntas sobre las observaciones, esto a través del foro. ¿Qué es la observación sistematizada? Hemos visto los peligros y sesgos de la observación no sistematizada o sistemática, pues ahora vamos a ver en qué se diferencia y en qué comprende la observación sistematizada. La observación sistematizada es la más utilizada. Tiene mayor precisión, define parámetros concretos para la observación en un campo definitivo, delimitado, con una finalidad concreta. La observación sistematizada selecciona, registra y codifica el conjunto de conjuntas que vayamos a observar para conseguir un objetivo específico. A través de la observación sistematizada, nosotros vamos a lograr tener mayor precisión. Y es que hay una preparación. El hecho de hablar de una observación sistematizada significa que ha sido estructurada previamente, ha sido elaborada previamente, y esa situación nos lleva a entender que previamente se toman en cuenta y se definen muy bien las modalidades, por ejemplo, de conducta necesarias, y se solicita a los observadores que registren la ocurrencia de cada conducta. La observación sistematizada es estructurada, emplea términos cuantitativos, utiliza mediciones, elementos técnicos y audiovisuales para capturar los datos. Por eso es que genera y nos lleva a tener mayor precisión. ¿Qué ventajas tiene la observación sistematizada? Las ventajas es que se realiza en un contexto en el cual sucede el fenómeno que queremos estudiar. Y es que nosotros previamente hemos establecido al inicio de nuestra ponencia, de nuestra sesión, referíamos a tomar en cuenta varios aspectos. Decíamos qué se va a observar, cómo se va a observar. ¿Eh? Esas consideraciones nos llevan a tomar en cuenta ese contexto. Y también nos permite tener mayor número de posibilidades de observación, que nos van a llevar a una precisión. Y las limitaciones que tiene, y que podemos también encontrar al margen de que sea una observación sistematizada, es que podríamos también encontrar peligros de sesgo por parte del observador. Sesgo implica en su apreciación, en su connotación significativa, error. Errores por parte del observador. Y otra limitación es que podríamos encontrar otra limitación, es la posible influencia en la vida del grupo, distorsionando las acciones del grupo si es que estuviéramos observando actividades de un grupo o conducta grupal. Bueno, preguntamos aquí, ¿cuáles son las unidades de medida que puedo utilizar en mis observaciones? ¿Qué variables tomamos en cuenta que están referidas a las mediciones y que nos generen precisión en nuestras observaciones? La respuesta es, por ejemplo, la ocurrencia, otro, la frecuencia, la duración, entre otros. Es decir, tenemos varias variables que son necesarias y que de acuerdo a ello podemos tener la, diríamos, determinación cuantitativa en nuestras observaciones. Entonces, si dijéramos queremos observar una conducta, dijéramos esa conducta, cuál es la ocurrencia que tiene esa conducta, la frecuencia en que se da, la duración de esa conducta. Veamos las características que tiene la observación sistemática. Hay tipos de observación sistemática. Hacíamos referencia a una observación
que podía ser previamente establecida, y entonces habíamos hecho referencia anteriormente a una observación preparada que tiene que ver con ese contexto de observación que es preparado antes de realizar la observación. Constituye por este aspecto una fase de verificación de hipótesis. Tenemos un aspecto de observación natural. Se estudia el comportamiento de los individuos en circunstancias de su vida cotidiana. Cuando hablamos de investigación, estamos haciendo referencia a una situación de investigación, por ejemplo, dentro del contexto en el cual no hay situaciones que vayan a influir y que están más bien vinculadas en su apreciación y en su medición dentro de una situación cotidiana. Pero podríamos nosotros observar de manera sistemática a nivel de laboratorio. Y entonces aquí encontramos la preparación de situaciones no cotidianas que se dan en el contexto del laboratorio y que nos permiten también llegar a establecer, obtener información para nuestros fines de investigación. Lo podemos dar entonces en el contexto preparado, observación preparada, observación natural, o dentro de un contexto controlado como es en el laboratorio. También podemos encontrar una observación equipada. Aquí en la diapositiva ustedes pueden observar, estamos apreciando lo que es el trabajo dentro de un contexto de cámara Gesell. Son observaciones con mayor grado de sistematización y por supuesto aquí se utiliza un adecuado control de las características que nos lleven a tener un resultado importante. Y cuando utilizamos los tests también estamos teniendo una observación equipada y sistematizada. Vamos a ir viendo posteriormente los casos en los cuales se aplica la observación sistemática y no sistemática, y eso va a formar parte de nuestro trabajo grupal. Cuando nosotros planificamos la observación, habíamos hecho referencia a algunas variables, y aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué vamos a observar y en qué medida? A ver, si queremos observar, podríamos tomar en cuenta entonces esta conducta que queremos usar de ejemplo, ¿no? Se va a medir la frecuencia, ¿recuerdan la palabra frecuencia? La frecuencia en la que un niño se levanta de su asiento. ¿Sí? Es un ejemplo que tenemos a mano. Si quisiéramos observar, por decir, tenemos el caso de querer investigar o de querer llevar a comprender una situación presumible de hiperactividad, pues vamos a tomar en cuenta estas variables. Entonces, nosotros, ¿qué queremos observar? La frecuencia en la que un niño se levanta de su asiento, porque probablemente dentro de un contexto de aula, suele ser quien se moviliza mucho y eso nos lleva a tratar de entender en qué medida, cuántas veces realiza este tipo de conducta y por lo tanto estamos planificando nuestra observación y estamos permitiéndonos entender cuál es la frecuencia que tiene un niño cuando se levanta de su asiento, si es que tuviéramos ese caso. Para ello, lo que tenemos que hacer es determinar una técnica. ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar en este caso? Utilizando una técnica que es la de muestreo de tiempo. Planificando esto, cuando estamos estructurando, hacemos referencia a planificar, estamos haciendo referencia a la utilización, por ejemplo, de dos observadores que están preparados para ello. Entonces decimos, van a observar dos. Dos observadores van a estar, en este caso, viendo esa frecuencia. Observarán a los alumnos, en este ejemplo, a 3 alumnos,
Y dentro de esos alumnos, uno de estos es el que está diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si quisiéramos hacer esa observación. La tercera pregunta dice, ¿y dónde se va a llevar a cabo la observación? Pues se llevará a cabo dentro del aula. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Establecemos un tiempo. ¿Recuerdan? Frecuencia, técnica, tiempo, lugar. Aquí estamos hablando del tiempo. Se realizarán 3 sesiones en días alternos durante 2 semanas. ¿En qué horario? De 9 a las 9 horas, a las 12 horas y a las 15 horas. Entonces, como pueden observar ustedes, se está tomando en cuenta la frecuencia, la técnica, se está tomando en cuenta el lugar y el tiempo. Son aspectos y variables muy importantes que nos permiten lograr planificar la observación. Y esa situación nos lleva a comprender, este ejemplo nos lleva a comprender cómo se da una observación preparada. Bueno, llegamos entonces al final de esta sesión. Nos preguntamos qué hemos aprendido hoy. ¿Qué hemos aprendido? Recuerden ustedes, pregúntense qué han aprendido. Hemos aprendido acerca de la observación. La observación en donde en el campo científico. Es importante observar. ¿Cómo es importante observar? Es importante observar tomando en cuenta un orden, secuencia, preparación. ¿Sí? Tomando en cuenta algunos aspectos que mencionábamos cuando nos preguntábamos qué vamos a observar, qué queremos observar, cómo vamos a observar. ¿Recuerdan? Puedo concluir que la observación, ¿qué podríamos concluir? A ver, la observación es una técnica importante, ha de desarrollarse de manera adecuada, tiene que ser adecuada, preparada, que nos lleve a resultados adecuados para tener conclusiones, recuerdan. Y también hemos visto los diversos tipos de observación. Los tipos de observación. Bueno, para la próxima clase tenemos un trabajo individual. Ustedes van a elaborar un resumen gráfico. Van a trabajar con la lectura, la observación participante. Esta lectura, denominada la observación participante, consiste en hablar con informantes de María Isabel Yosiles Rubio. ¿Sí? Vamos a trabajar. En nuestra carpeta de trabajo también consignaremos 10 palabras para el glosario de términos que hemos utilizado y que nos permiten entender cada vez más palabras que debemos de ir incorporando e enriqueciendo en nuestro acervo. Y pues con este trabajo desarrollado, ustedes van a pasar a nuestra siguiente sesión, así que lo tienen que preparar y presentar a la siguiente sesión de clase. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes y poder haber compartido este tema. Muy contentos de seguir enlazados a nivel virtual y poder seguir poniendo y tomando en cuenta estos aprendizajes. Los espero hasta la siguiente clase. No se olviden de desarrollar lo que hemos planteado a través de nuestra actividad, a través del foro y la tarea respectiva. Nos vemos.